Buenas tardes a todos nuestros auditores, lectores del Regionalista. Aquí estamos en un nuevo episodio del Regionalista a puertas de una visita que nos va a hacer la escritora uruguaya Andrea Aquino a la Universidad O'Higgins, y también una presentación que vamos a tener conjunta en Santiago, en la Católica, el día 24, así que si alguno de allá quiere ir a la Católica, Campus San Joaquín, 19 horas, vamos a tener ahí, perdón, 12 del día, va a ser en la mañana. 12 horas vamos a tener ahí un lanzamiento conjunto de la novela de Andrea y la mía, así es que ahí quedan todos invitados, pero la de Rancagua, la que esa va a ser más fácil asistir, esa sí va a ser a las 19 horas en el auditorio, en la sala, perdón, de la ex maternidad, donde estaba, por supuesto, la gente que se acuerda del hospital regional como tal, donde estaba la ex maternidad, ahí va a ser el lanzamiento del libro de Andrea en la Universidad O'Higgins el viernes 25 de noviembre. Y bueno, voy a presentarlos. Tenemos, por supuesto, a Andrea Aquino, nuestra invitada especial hoy día, la novelista. Tenemos a Marcelo González, que es colega mío, profesor de literatura en la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica de Chile, y a nuestra miembro de nuestro comité editorial, la abogada Yasna Araya. Yasna, no estás con cámara, así que no te vemos todavía. Y bueno, vamos a comenzar, por supuesto, contándoles un poquitito de qué se trata la novela de Andrea. Andrea publicó Carga Viva en diciembre, se va a cumplir un año ahora, ahí está la novela, con una fotografía verdaderamente artística, maravillosa, de una estatua, ¿cierto? Porque esa no es exactamente, Una escultura, sí. es una escultura. ¿Nos puedes decir, Andrea, dónde está la escultura en Uruguay? Está en el Jardín Botánico. Es de comienzos del siglo XX, de 1913, y el escultor era un escultor italiano de apellido Camilli. Y la escultura se llama El deseo encadenado. Exacto, Ok. claro, y Virginia Mesías, ¿verdad? Que es la fotógrafa que hace... Virginia Mesías, en un proyecto que ella está haciendo, donde está estudiando la imagen del cuerpo femenino en distintas esculturas, hizo una secuencia, una colección de fotografías de esta escultura, y cuando la vi, la elegí. Buenas tardes, buenas noches para todos, que no saludé. Entré hablando directamente. Es así. Bueno, y déjame contarles un poquitito antes de que comencemos la conversación, ¿cierto? Virginia también va a Rancagua, va a Santiago y va a Rancagua, va a ser parte de la presentación, porque ella es parte activa, ¿no? de la novela, no es solamente la portada, hay más. Y esta es una novela, ¿cierto?, que es un policial gótico, ¿m? Y vamos a conversar también qué significa eso, porque nuestros lectores no necesariamente policial por supuesto, van a saber lo que es una novela policial, tenemos un detective, tenemos un crimen, etcétera, pero el gótico tal vez es menos conocido, entonces igual vamos a conversar sobre todo eso. Y bueno, quiero darle la palabra primero a Marcelo para que comience con alguna pregunta, un primer round de preguntas, primero Marcelo y después ya. Bien, bien. Bueno, a Alicia, muchas gracias por la invitación a participar aquí en este Zoom, ¿verdad? Por la oportunidad que vamos a tener más adelante también de conversar acerca de tu novela, y también, una vez más, agradecerle a Andrea la confianza que me ha dado al poder leer su obra y al poder conversar sobre ella, ¿no? Para mí, evidentemente, es muy importante poder hacerlo porque ambas novelas me han parecido estupendas. Creo que son un gran aporte a lo que es lo que está haciendo en la actualidad el género negro en Latinoamérica, y sobre todo el género negro escrito por mujeres, que me parece fundamental, ¿no? Nosotros acabamos de tener acá en Santiago la cuarta versión de Santiago Negro, y una de las cosas que destacamos mucho fue el poder ver a muchas mujeres escritoras apareciendo, invadiendo ahí el grupo. Ya definitivamente podemos decir que no es un género propiamente masculino, sino que vienen las escritoras y vienen haciendo cosas muy interesantes, como, vuelvo a decirlo, sus dos novelas, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación, y nada, ¿no? Eh,
partamos, yo creo que lo primero es preguntarle a Andrea algo que lo conversamos en su momento, ¿no? Generalmente cuando le he comentado las cosas, le digo, mira, la novela Andrea es muy interesante, ella es uruguaya, pero la novela ocurre en Chile. ¿Qué pasa, Andrea, ahí? Que se te ocurre situar tu novela en Chile. ¿Cómo llegas tú a conocer? Porque la mirada que haces de Chile es muy realista y muy ajustada a los sucesos actuales. ¿Qué proceso viviste ahí con eso? Bueno, gracias por la pregunta, Marcelo. Aprovecho para agradecer y decir que estoy absolutamente feliz y agradecida del espacio y feliz también de poder compartir de manera presencial, de poder continuar con estas charlas. En el 2015 participé de uno de los congresos del ASA Conosur en una mesa que había formado precisamente Alicia en torno al policial. Y bueno, desde allí, como yo ya estaba investigando para mi maestría el policial, compartimos precisamente no solo lo que tenía que ver con lo conceptual o con las novelas, sino también la geografía de Chile. Fui a turistear. Muy bien. Y, y me gustó precisamente ver con esos ojos de extranjería, ver Chile en sus distintas facetas, conocer esa geografía social, conocer gente, lugares, paisajes que, bueno, me enamoraron, me deslumbraron. Y una de las formas que encontré como para guardar eso en la memoria fue procesarlo precisamente en una novela. Yo lo que quería trabajar era esta idea de la hibridez del policial con el gótico, con una forma de narrativa de trabajar el terror latinoamericano. Ujú. Específicamente, trabajarlo en un sentido que es el sentido de utilizar como vehículo de sanación del trauma, de poner en evidencia los distintos traumas y de alguna manera expresarme, soltar, liberar. Y eso también me divierte, no es solamente una cuestión de que lo hago porque quiero hacer una denuncia, es una forma de canalizar el dolor, una forma de trabajar el trauma y puntualmente a mí lo que me preocupaba era el tema de los femicidios, de las redes de explotación sexual, que lamentablemente no dejan de existir. Y bueno, lo trabajé de esa manera, a modo de, usé como la cordillera, como si fuera una cadena de espejos, donde a modo precisamente de esa duplicidad de espacios, en Uruguay, en un balneario que se llama Piriápolis, y en el Valle de Colchagua, aparecen y desaparecen unos extraños conventos que secuestran muchachas. Entonces, la idea de trabajar el policial viene por ahí. La cuestión es la desaparición y el crimen. Entonces, una periodista uruguaya va a tener que resolver ese enigma. Y para eso va a viajar a Chile. Entonces, es como la forma que encontré de poder reencontrarme con esos espacios que había conocido cuando fui a Chile en el 2015, 2016, 2019. Claro. Y fui como fusionando esas experiencias. Ujú. Es más, yo te voy a contar una anécdota, Marcelo, A ver. porque, claro, porque Andrea llega, por supuesto, porque yo la invito a mi casa, en varias ocasiones nosotros somos amigas hace mucho tiempo ya, y esta amistad parte por una cuestión literaria, porque Andrea a mí me escribió cuando yo estaba escribiendo mi tesis, me parece que fue la tesis de doctorado, no tengo idea cómo Andrea me encontró, pero me escribió un email preguntándome no sé qué, si podíamos conversar, porque ya estaba metida, y eso fue, Andrea, por mi tesis de maestría que tú encontraste, no me Habías dado una acuerdo, conferencia ¿ya? en la Universidad Universidad de Alberto Hurtado. Hurtado, en la Universidad Alberto Hurtado sobre el tema policial y el trauma en el policial, y ahí eso le llamó la Empecé a atención. googlear personas que se especializan en el policial en el Cono Sur. Fue Muy bien. así. Ahí salí yo.
Excelente. Investigué y así llegué. Claro, y así llegó, y Andrea me escribe, y a mí me llamó la atención, porque yo dije que una persona me haya encontrado por internet, bueno, en fin, le escribí y empezamos a conversar, y vimos que teníamos un montón de afinidades, cosas en común, y ahí se me ocurrió cuando Cristiano Paso manda la convocatoria para este Para LASA. congreso, para LASA, exactamente, manda la convocatoria, y yo pensé, dije, aquí está la afinidad, y le digo, Andrea, armemos arma un panel, ¿te parece? Si va, viene y así. Y hemos compartido como 3 paneles ya, ¿no? Porque hicimos una Argentina también. En Argentina. En Argentina, exactamente. Entonces así parte. Y las veces que ha ido Andrea a Chile, justamente yo siempre la llevo a Casa Silva, la he llevado creo que te llevé también a Santa Cruz, ¿no? Claro, porque ahí fue donde conocí el Valle de Colchagua Correcto. y las imágenes, sobre todo me interesó el tema del paisaje y eso, lo intrincado de algunos espacios. Y bueno, y la cordillera. Claro, bueno, sí. Exacto. Veo que llegó Yasna. Yasna, te saludamos Buenas desde... tardes, Hola, Yasna. mucho gusto, hola Andrea, un gusto. Hola, hola, un gusto. Bueno, Yo Yasna, me disculpo, lo que pasa es que yo estoy justo tocó la entrevista en mi horario de trayecto del trabajo a la casa, por eso me había costado un poco conectar la cámara, pero estaba escuchando atenta la entrevista. Y bueno, no me quería perder el diálogo de ninguna manera, de hecho Alicia me compartió el libro y bueno, a mí de partida me gusta mucho la lectura, sobre todo este género, y es una obra que capta al lector inmediatamente, sobre todo por referirse también a lugares de Chile, o sea, uno empieza inmediatamente a posicionarse en los lugares, a recorrer los lugares con los personajes. Se hace tan Así real, ¿no? que, no, un gusto y un agrado estar aquí compartiendo contigo, Andrea, y bueno, con el equipo, obviamente. El gusto es mío. Además estudié bastante. No es solamente una cuestión de memoria emotiva. Muy También bien. me puse a estudiar Chile, la geografía, eh, Se nota, hay que nombres. decirlo. Sí, claro, sí. como buena No, escritora, como buena es escritora. aterradoramente real. Sí. Exacto. Andrea, ¿sabes qué? Escuchando un poco tu relato de los conventos, de cómo llegas a este convento de las Mercedes que tú narras en tu historia, yo quería preguntarte por el título, que también o sea, al principio uno lo ve sin saber la historia, y la verdad es que es como un título más, pero a medida que uno va conociendo la historia, le va dando el significado al título. Ujú. Y uno va entendiendo el porqué también del título. Y algo que pasa no solo con los secuestros, sino vemos cómo esta carga que somos nosotros los humanos se ve hoy en día con la inmigración también. ¿Nos podrías explicar un poco cómo se te ocurre el título y la importancia que tiene para tu obra? Si bien yo puedo dar dos ideas que contestan a tu pregunta, también es cierto que cuando uno publica, la obra empieza como a cobrar su propia vida y la recepción va también generando una polisemia que, que agrega otras interpretaciones que también te voy a comentar, otra interpretación que surgió y que yo no la había pensado. El disparador de este título tiene que ver con los dos nombres a quienes va dedicada la novela, que son Micaela y Amparo. Micaela y Amparo fueron dos uruguayas que en el 2019 desaparecieron y, eh, y bueno, fueron dos femicidios que me impactaron muchísimo por la forma en la que descubrimos más o menos lo que había pasado, porque Micaela aparece, el cadáver de Micaela aparece, eh, que lo trabajo también un poco en la novela, la cuestión de cómo aparece su cuerpo, estaba en una bolsa, descuartizado en un río, bueno, en fin, espantoso. Y lo otro fue que Amparo no apareció, no aparece. Y una hipótesis que se manejó en el 2019, una hipótesis que parecía muy descabellada, era que como uno de los motivos por los cuales ella había sido, había llegado
a la casa de su victimario era un caballo, era porque él le había regalado un caballo. A alguien se le ocurrió que Amparo no aparecía porque alguien se la había llevado en un tráiler. En Uruguay, los trailers que llevan caballos tienen un cartel detrás que dice carga viva. De modo que cuando vos vas en la ruta y ves una camioneta o ves un camión con un tráiler que dice carga viva, sabés que lleva caballos. Ajá. Aquí hay bueno, carreras hípicas, bueno, muchas cosas que, bueno, a lo largo y ancho de nuestro pequeñito país aparecen esos trailers con el cartel de carga viva. Pues un día yo iba a trabajar, iba conversando con una compañera, profesora de latín, hablando de esta hipótesis, y en el momento en el que nosotros estábamos hablando de esta hipótesis, lo que en la novela yo pongo como causalidades, cruza un tráiler, estábamos por entrar al centro al que íbamos a dar clase, y no había razones de por qué tendría que haber pasado por allí un tráiler. Pasó un tráiler que decía carga viva. Entonces nos quedamos mirando el cartel las dos y quedamos como, qué turbio esto, qué turbio, pero íbamos hablando justo de eso. De ahí salió la idea de trabajar el título de carga viva, de esas dos cuestiones. Pero, por ejemplo, esta novela ha sido leída en Uruguay, pero también en México y en España, y ocurrió que una señora que compró la novela y la leyó en España me escribió y me puso un mensajito, me puso, Andrea, gracias, muy lindo, bla, 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 y me puso al final, media novela estuve convencida que cuando te referías a carga viva era por lo que llevaban en el vientre las muchachas. Bueno, Y yo dije, no lo había pensado. ajá. O sea, creo que la novela va creciendo con sus lectores y cada uno se va apropiando, como siempre, ¿no? Pasa Claro, eso, claro. Eso es es su la mérito. magia de la literatura. Ajá. Entonces, Yasna, no sé si con esto te doy algunas ideas. No quiero revelar y spoilear más, pero va por ahí. Bien, bien. Oye, Andrea, y aquí Alicia comentaba al comienzo, ¿no? Yo estoy también muy de acuerdo con eso, que la novela es una mezcla de policial, por supuesto, ¿no? Más bien de género negro y de terror, del terror gótico, ¿no? Y por supuesto, cuando uno hablamos de lo gótico, hay muchos elementos que uno puede incluir y te conecta directamente con la gran tradición de Edgar Allan Poe, ¿no? Pero ¿qué dirías tú que es especialmente lo que a ti te interesa de lo gótico, lo que tú intentaste rescatar e integrar ahí en tu obra? Bueno, si bien yo he leído y he trabajado como profesora de literatura a Edgar Allan Poe, sí, en realidad mi filiación viene por otro lado. A mí lo que me interesa es trabajar el gótico desde la perspectiva de Donoso. O sea, el Ah, gótico quiero apropiar y poner en el mapa geoliterario del gótico sureño a Uruguay. O sea, ajá, ese es mi objetivo. Quiero trabajar los espacios que son perturbadores, oscuros, góticos en ajá. Uruguay y ponerlos precisamente en diálogo con otros textos. Por eso, Carga Viva tiene varias intertextualidades con esta novela de José Donoso, El océano pájaro de la noche. Entonces, a mí lo que me interesa es trabajar esa cuestión de un espacio que que sea intrincado, que desde la construcción uno parezca que entra a un espacio con pasadizos secretos, pero Ya, que eso no es un castillo, que es una casona de campo, que es una casona de campo que está precisamente metida en un cruce de caminos al que es muy difícil acceder. Y en mi novela, por ejemplo, aparece, ahí es donde está también un poco lo que yo quiero trabajar, aparece la cuestión del GPS, cuando el GPS empieza a jugarte malas pasadas. Y no sé si les habrá pasado, pero a nosotros nos pasó, a mi pareja y a mí, de querer ir a un lugar en Piriápolis y que el GPS nos hacía dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas.
y queríamos ir a ese lugar que se llama la Sierra de las Ánimas, que es un lugar como muy místico acá, y aparece en la novela también. Y guiados por el GPS no llegábamos. Entonces, quedamos perdidos ahí en el medio del campo, entre unos cruces de caminos muy perturbadores. Y a mí me genera mucho miedo, no tanto la noche, esa hora del mediodía, esa hora muerta del mediodía, eh, en un verano con cigarras, Sí, eso me da más miedo. sí, no, brutal. Ese calor sofocante de la zona central chilena que te agobia. Y yo te Eso. digo, a mí me aterró mucho esta idea de los conventos que aparecen y desaparecen, ¿no? Me pareció una conspiración demasiado preocupantemente real. Me asusté un poco, tengo que decirlo. O sea, si buscabas lograr el efecto de terror, vaya que lo logras, vaya que lo logras. Aunque hay gente que me dice que la asociación de las polillas y los murciélagos, sobre todo el murciélago albino que persigue, Ajá. claro, que lo asocian precisamente con esas monjas extrañas, esas monjas, como que fuera una especie de mutación o de metamorfosis y y las monjas se convierten en murciélagos y persiguen y buscan chicas. No. Em, Bueno, Sería bueno, un sí, sí. surrealismo también de decir si es una paranoia del personaje o si efectivamente está pasando y nadie le quiere creer. Eh, Es también como lo interesante de la obra de mantenerse en esa dualidad de creo o no creo, o sea, ¿no? pasa o no pasa realmente estas cosas. Bueno, sí, porque también me lo han dicho, me entrevistaron hace un tiempo, y una profe me hizo la pregunta de si realmente yo había trabajado a la protagonista, eh, de manera tal que quedara, o sea, que el lector se fuera dando cuenta de su locura. Y no le pude contestar, o sea, porque eso lo tiene que decidir el lector a medida que va recibiendo esa información dosificada, que también tiene un componente, digamos, complejo, y es que la trama no está trabajada en forma lineal, entonces Ajá. es como una especie de collage. Yo tengo la sensación cuando escribo de que hay como un puzzle en 3D y me van cayendo fichas y Ajá. yo voy armando ese puzzle y tengo la sensación de que completo ese puzzle y que yo estoy ahí metida y disfruto mucho. Por eso les decía hoy de que me entretiene y me gusta, porque hay veces que, no sé, voy caminando y digo, ay, claro, este personaje le pasaba esto, había escrito algo y no sabía por qué, y 2 meses después sentía que me caía la ficha de, claro, Sierra, por ejemplo, me pasó con el incendio. El Ajá. incendio en una de las casonas, que se llama Los Lindes, con Ajá. D. eh, Esa casona se incendia y yo no sabía por qué. Y bueno, pero lo escribí, me parecía muy poética la imagen del incendio, perturbadora. Y mucho tiempo después me cayó la ficha de que ahí moría alguien. No voy a Ajá. decir quién ni por qué, pero No, ahí no, no. moría alguien. Y eso lo escribí después y fue como que me cayó la ficha. Ese es Y otro siento eso. disculpe, ese otro brasileñismo que tienen en Uruguay. Esa no es una expresión del castellano, eso cayó a ficha, Me cayó ficha. Ay, eso es después del portugués, eso viene del portugués brasileño, es una Muy expresión bien. súper brasileña. Así que buenísima la imagen, esa, Andrea, y tú sabes, lo de los lindes, ¿tú lo pensaste por los linges o se partió por o ahí, sea, ¿no? me Por inspiré en en los las linges. imágenes de la visita a los linges, Claro, pero no, sí, pero claro. no, pero esto es los lindes, es otra, Claro, sí, exacto. es Es otro, otra, otro Cualquier lugar. coincidencia con la realidad es mera coincidencia. claro. Bueno, yo creo que uno de los muy buenos efectos que logra la novela tiene que ver con esto que describe Andrea, ¿no? Que ella investigó, por supuesto, como una muy buena escritora, ¿no? Y esa investigación acerca de ciertos aspectos de la cultura chilena lo hacen acercarse a esta situación media paranoica
como decía Yasna, ¿no? Que la novela te va constantemente planteando la duda de, bueno, ¿estoy leyendo ficción o acá hay una realidad escrita con otros nombres? Y a mí me parece que eso es uno de los logros de la novela, ¿no? Que la ficción Sí. te obligue a preguntarte si lo que estás leyendo es realidad, me parece a mí que es cuando la ficción ha logrado su cometido, ¿no? De hecho, a mí me abocó mucho el trastorno del gaslighting, que hoy Ajá. en día de hecho se habla y se comenta mucho, porque produce ese efecto, o sea, uno cree cuando escucha a la persona que está sufriendo y porque le están pasando episodios, uno al escuchar a la persona, uno cree que la persona está sufriendo alucinaciones o está viviendo episodios paranoicos. Pero llega un momento, llega una situación en donde uno se da cuenta que en realidad lo que le pasaba a la persona era verdad. O sea, pasa muchas veces con las personas que son violentas, los acosadores, los abusadores, que empiezan como a dejar pequeñas migajas. De hecho, por eso también la obra yo me lo cuestionaba, porque cuando aparecía la monja, cuando aparecía las polillas, cuando aparecía la música, yo decía, a ver, esto es ficción, esto es algo que se está inventando el personaje, o en realidad son migajas que me está dejando a mí para que después yo vea de que realmente estaban ocurriendo, pero no como lo contaba ella, sino que obviamente no Una está metáfora. de otra forma, claro. Y no, eso realmente me dejó como pensando y me trastocó, porque juega un poco con eso, con estos episodios de gaslighting que no son paranoia, o sea, realmente son hechos que están ocurriendo y nosotros no le creemos a las personas. Ujú. Sí, ciertamente. Excelente punto ahí, ¿ah? Con eso, el gaslighting, que es una cosa que hoy día está, como dice Yasna, súper en las noticias, ¿no? Porque lo vemos en la política, ¿no? Se está utilizando mucho eso, ¿no? Estos políticos que están hoy día diciéndote, esto es azul y tú estás viendo que es verde, pero ellos te insisten que es azul, ¿no? Entonces lo estamos viendo de manera cotidiana eso. Marcelo, ¿alguna otra cosa que quieras comentar de la novela? Y Bueno, preguntarle a Andrea. cuando conversé hace unos meses atrás con Andrea, ¿verdad? Sin saber este aspecto, ¿verdad? La interrogaba acerca de cómo se había manejado también con la sociedad chilena. Y ya me había mencionado, ¿no? Esto de que estaba detrás sus lecturas de Donoso. Y evidentemente que ahí cuando ella me lo comentó, ¿verdad? Ahí, al igual que ella, me caen las fichas, ¿verdad? Y digo, mira, aquí está, ¿no? Entonces, muy interesante la conexión. Pero quizás es interesante también preguntarte, Andrea, si tienes algún otro autor, algún modelo que te ha inspirado o que has intentado seguir desde lo policial o desde otro punto de vista de la literatura latinoamericana que te ha ayudado a construir el texto. Ah, sí, por supuesto, en realidad, eh, en esta, como decía Borges, en esta novela cometí todos los errores habidos y por haber del novato. Tiene todos esos pecados de, no sé si voy a volver a escribir, entonces voy a poner todo lo que pueda, que he leído o que he visto o poetizar cosas que de repente podría trabajarlos de otra manera si tuviera más tiempo. Entonces, por ejemplo, como les dije, Donoso está presente no solo con el obsceno pájaro de la noche, sino también con Chattanooga Chuchú, en el personaje de Ariela, y esa idea de, ya con otra mirada, en esa idea de la posibilidad de que los seres humanos no sean seres humanos, sino que sean muñecos, y ahora con toda esta cuestión del androide y de la construcción de androides cada vez más parecidos a los seres humanos, bueno, el personaje de Ariela está construido en ese sentido, y hay un capítulo que me gusta mucho precisamente porque trabajé allí el cruce entre Chattanooga Chuchú de Donoso y ya que ayer ganó el premio de Book Award Samantha Schweblin con Muy Siete bien. Casas Vacías, bueno, en realidad hay un capítulo que trabajo con otro cuento de Samantha Schweblin donde aparece la idea de una novia que es abandonada y que, bueno, quedan varias novias allí y se encuentra como en un espacio donde charla con otro personaje mayor. Y en mi novela lo que hice fue, bueno, precisamente que Ariela va a una zona de desguace y, y en ese momento se encuentra con una anciana que se encarga como de ir acomodando las muñecas
que quedan ahí abandonadas, porque el cuico tiene plata para comprarse otra muñeca nueva, un modelo mejor. Ajá. Por un lado eso, pero también hay episodios que tienen algunas imágenes o intertextualidades con los cuentos de Piglia o con el viaje de ida de Piglia, con esa novela. También hay una intertextualidad que es explícita a Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, que allí más que nada critico algunas cuestiones de Nuestra parte de noche, atrevidísima yo, pero bueno, Bien. hago que el personaje le cuestione algo y en los epígrafes está la carga, digamos, poética, porque los epígrafes son todos fragmentos de poesías de mujeres. Entonces abre con un epígrafe de la uruguaya Delmira Agustini, que dice: yo soy el cisne errante de los sangrientos rastros, voy manchando los lagos y remonto vuelo. Bueno, esta cuestión de la hibridez, como les decía, de la imagen del cisne blanco que está ensangrentado y que remonta a vuelo, ayuda a entender un poco la trama. Después, dentro de la novela se entrelazan epígrafes de mis queridas Sor Juana Inés de la Cruz y Silvia Plath, y cierra con Marosa di Giorgio, con también la uruguaya Marosa di Giorgio, con un epígrafe que da un poco la clave del final, de por qué tiene ese final, y dice: y la luna quieta, traicionera, en su cueva de membrillos. Ese es el epígrafe final, porque muchos me preguntan, pero ¿por qué tiene ese final? Y me piden la segunda parte. No, está bien. La Digo, novela está perfecta. ese es el final, ese Tiene es el que... final. Como Sí, dicen, las segundas partes nunca fueron buenas. Por eso. No, yo soy un fanático de la ficción que explica poco, que confía en sus lectores y explica poquito y lo deja todo a la imaginación. Eso es lo que mejor funciona, Claro, ¿no? y por eso ahí también está Omar Prego Gadea, que fue el escritor uruguayo del policial que yo investigué en la maestría, que él hace un policial que es una hibridez, un cruce entre el realismo y lo fantástico. Bien. Yo no quiero hacer eso puntualmente. A mí lo que me interesa es cruzar la atmósfera cargada, oscura del noir, del negro, que está más, o sea, no es un policial al estilo Agatha Christie, que no No. lleguen a carga viva buscando eso porque los voy a decepcionar. Lo que busco del policial es otra cuestión, es la construcción de la atmósfera del negro, Ujú. de la novela policial. Y luego cruzarlo con el terror, con el gótico, pero desde una mirada latinoamericana, desde una mirada del Cono Sur, con nuestros propios terrores, con nuestros monstruos, con nuestras monstruas, Ajá. no al estilo anglosajón. No sé si con esto... Tenemos suficientes monstruos en Latinoamérica, Por muy eso, autóctonos, así que basta y sobra con Hay ellos. harto es material para para exorcizar. Sí, fundamental. Oye, y les pregunto, y aquí quiero preguntarle a Alicia también, porque como Alicia también escribe, y por supuesto Yanna también, siéntete con la libertad de comentar, ¿no? Porque como nos ha dicho que eres lectora del género, quiero saber si creen que existe el crimen perfecto. Ay, La gran pregunta, ¿no? qué buena buena, pregunta. qué buena pregunta. Yo le digo, Mira, en derecho siempre se habla, por favor, dime, Yanna. no, que te iba a decir que en derecho siempre se habla de que hay crimen perfecto siempre cuando el cuerpo no se ha hallado. Ah, mira, bien. Cuando el cuerpo se halla, ya no, ya ahí se cae todo lo incógnito o todo lo oculto del crimen. Pero si se sabe esconder bien el cuerpo, ese crimen siempre queda sin resolver. Buenísimo, buenísimo. No, increíble, Yasna, muchas gracias. Alicia, Andrea, ¿hay crimen perfecto? Mira, yo creo que, como decía Yanna, el crimen perfecto existe en lo material, o sea, hay criminales que han logrado, bueno, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hubo un tipo que era un serial killer
que el tipo mató gente, no sé, como a 100 personas y no se supo hasta mucho después. Entonces, los crímenes perfectos han ocurrido en la realidad en el sentido de que no pillan al criminal. Pero yo creo que el crimen perfecto en términos de la elaboración, así como una persona brillante que elabora, yo creo que no, o sea, son casos rarísimos estos de gente que planean estos crímenes que salen perfectos, porque hay una cuestión emocional en el ser humano. Los psicópatas, por supuesto, que tienen esa distorsión y logran hacer cosas 100%, casi 100% racionales, pero los seres humanos tenemos la cosa emocional, entonces yo creo que el criminal siempre comete un error, y los policías siempre te dicen eso, que ellos están detrás de ese error, del error que comete el humano, que finalmente los lleva a descubrir al criminal. Entonces yo creo que el crimen perfecto, desde ese punto de vista, no existe, porque la mayoría de los crímenes sí los descubren los policías, ¿no? O sea, si lo vemos desde el punto de vista realista. Desde el punto de vista de la novela, bueno, se puede crear cualquier cosa, o sea, tú puedes crear la novela, no sé si la novela perfecta existe, pero el crimen perfecto en una novela, de todas maneras, eso es muy posible. Bien. Sería parte de la ficción el crimen perfecto. Claro, y si no, pregúntale a Agatha Christie, ¿no? Cuando cree estas cosas planeadas, lógicas, totales, ¿no? Los puzzles ahí. Claro, una ecuación, pensándolo como si fuera una, claro. Bueno, a mí no me gusta ese tipo o sea, no me gusta escribirlo porque precisamente lo que me gusta es que las costuras estén un poco flojas y que permita a la fisura entrar a esto que les decía bueno, ¿por qué no se resuelve? ¿Por qué no se resuelve? Bueno, hay una fuerza externa que está ayudando a que no se resuelva. Es como la forma de encontrarle un porqué. Pero ahora que vos decías esto hacías la pregunta, me acordé que yo escribí un cuento de una señora que mata a su marido y que se aburre de esperar a la policía. Pasan los años y se aburre de esperarla. Entonces decide ella ir a entregarse para decirle, bueno, ya los dejé pasar más de una década. Y el final de ese cuento tiene que ver un poco con el tema de, bueno, me liberé porque yo estaba más presa acá sola, me voy, y por lo menos voy a tener con quién conversar en donde sea que me coloquen. Claro, en la cárcel. Claro. Pero claro, el crimen fue perfecto en tanto y en cuanto no la descubrieron, Claro, o no sospecharon de ella. claro, en Sewell nosotros tenemos en los años 40, no está eso lo tengo yo en mi tesis de licenciatura, y después saqué un cuento sobre eso también, una mujer que asesinó al marido, un tipo que digamos, obviamente el tipo la maltrataba, y en un momento de ya la mujer no daba más, lo mató, y esto fue en septiembre, cerca del 18, y la mujer hizo empanadas con el cuerpo del hombre. Esto no, ¿Por qué me suena esto? No, porque me yo lo escribí, contaste. yo escribí un cuento corto de eso. Un claro. clásico. Es un clásico ese de la empanada, de la empanada del marido, ¿viste? Entonces los crímenes De hecho, perfectos. hay un musical. Pero es un mito griego. El Barbero se llama el musical. Claro. En donde me parece que es en la época de la Revolución Francesa, una mujer que, claro, también, el barbero asesinaba y la mujer del barbero hacía pasteles de carne. Y como estaban escasos de carne, los gatos ya no eran tan abundantes, empezaron a buscar los cuerpos para hacer estos pasteles de carne. Claro, historias repetidas, ¿no? De cosas que... Pero ahí tú tienes las mujeres planean en ese sentido los crímenes, creo yo, de una manera... yo creo que es una cosa que... Es que hay un estudio que plantea precisamente eso de la forma del crimen, como que estadísticamente, ¿no? Generalmente el varón es más impulsivo y pasional, que no quiere decir que no haya criminales metódicos, bueno, los psicópatas. criminales varones, claro. Y la mujer es más calculadora, silenciosa, es más de actuar en base a un plan y no desbordarse. Pero también las hay que reaccionan de manera impulsiva. Claro, pero eso de la mujer histérica es puro estereotipo, ¿viste? Ahí tú estás demostrando eso 100%. Estaba buscando la referencia porque me recordaste del mito de Tiestes, ¿no? Que cocina a los hijos del rey, ¿no? Y se los sirve después de que habrá. O sea, hay una tradición ahí. Hay una tradición muy clara con la femme fatale también, ¿no? Cierto, también. Es totalmente...
Eso es un buen punto, Marcelo, lo de la femme fatal, que eso también está ahí en el género negro, súper La presente. viuda negra, sí. Exactamente. Así es que Yasna se excusa, me dice que el teléfono se le apagó, pero bueno, ya vamos igual cerrando, ¿no? Porque se nos acaba el tiempo, así es que, pero lo que sí queremos dejar, y quiero dar la información correcta, quiero dejarlos a todos invitados para el lanzamiento del libro de Andrea en la Universidad O'Higgins, que va a ser, me dice, deja mis saludos, una pena que no pudiera despedir, me dice eso Yasna. Mándale saludos. Sí, se los voy a dar, pero les quiero dar la información correcta, como decía, de la sala para que la gente pueda llegar, pues yo dije la ex maternidad, bueno, pero es un poco vago. Esto va a ser en el edificio B de la Universidad O'Higgins, sala B103 en el primer piso, el día viernes 25 de noviembre, eso es la próxima semana, a las 19 horas. Así que están todos nuestros lectores, auditores de nuestro canal de YouTube, así que están todos invitadísimos para que vayan. Y quiero además hacer una invitación muy importante con el tema literario. Nosotros tenemos esta semana Feria del Libro Regional. Entonces quiero también dejar invitados a toda la gente de Rancagua, de Chimbarongo, porque va a haber Feria del Libro en la Plaza de Rancagua el día 18, es decir, el viernes 18, desde las 10:30 de la mañana hasta las 12:30. Va a estar en Nan Rivera Letelier con además otros escritores locales, Carlos Miranda, ¿no? Entre otros, y va también en Chimbarongo el día sábado, 19, así que los dejamos también invitados para que vayan, no se pierdan esa oportunidad, Plaza de Armas de Rancagua el día 18, 10:30 de la mañana, va a estar buenísimo, van a ver, ahí va a haber conversatorio, firma de libros, etcétera, todo lo que pasa en una feria del libro, y lo mismo para nuestra gente de Chimbarongo, que Andrea también estuvo en Chimbarongo, o sea, tú estuviste en la feria, Y que hay ¿no? una parte, estuve en la feria, pero además hay una parte en la novela en la que hablo de Chimbarongo y de las artesanías de Chimbarongo. ¿Viste? Y, Entonces, también de las piedras de Pelequén. De eso también, piedra también. rosada. Y eso también es muy importante para nuestra gente del regionalista, que los invitamos a leer la novela. Andrea va a llevar Que voy a copias. llevar. Va a llevar copias, así que váyanse, no se la pierdan. A lo mejor vamos a dejar algunas por ahí en la Casa del Libro para que usted tenga la oportunidad de comprarla. Pero para que sepan además que esta novela está ambientada en nuestra región, no es solamente Chile, es nuestra sexta región, específicamente el Valle de Colchagua, así que para que busquen el libro, vayan a la presentación porque ahí van a tener la posibilidad de comprarlo ahí mismo a un módico precio Y para lo que firmarlo, firma, con foto y todo. y además para la realidad nuestra chilena, muy buen precio los libros, así que no se lo pierdan, los dejamos invitadísimos. Excelente. Así que, Marcelo, Bueno. un gusto, muchísimas gracias de que hayas estado con nosotros hoy día. Estás invitado, por supuesto, para el nuevo diálogo regionalista que vamos a hacer para el lanzamiento de mi libro, así que quedas Confirmado, invitadísimo. encantado de poder acompañarte nuevamente. Muchas gracias. A ver si contamos con Andrea también, ¿no? Ahí vamos a tener un Sí, por intercambio de supuesto. lecturas, así Siempre que ahí, dispuesta. súper. Así es que gracias, Andrea, por estar con nosotros en esta instancia y por supuesto por visitarnos, así que te esperamos la próxima semana en Chile, en Santiago y en Rancagua. A Muy bien. ustedes, muchas gracias y feliz y ansiosa de estar por ahí de nuevo. Bien. Acá te estaremos esperando, Andrea, así que nos vemos muy Gracias, prontito. Marcelo, por la lectura atenta siempre y por las preguntas que hacen pensar y revisitar la novela. Muchas Gracias a ustedes por la invitación. Es un placer para mí. Exacto, nos estamos viendo el próximo jueves en vivo y en directo. Eso es. Nos vemos. Exacto, Hasta un pronto, abrazo. Chao, chao. Chau, chau.